Esta práctica es la práctica de segmentación jerárquica. Corresponde al capítulo 6 del libro de prácticas. Del libro de prácticas estamos siguiendo en la asignatura. Como dice aquí, se trata de estadísticos descriptivos multivariantes de segmentación jerárquica. Y dice así: a continuación, realiza los análisis estadísticos multivariables necesarios utilizando la base de datos de salario y antigüedad para responder a las siguientes preguntas. Bien, estas preguntas están pensadas para que recorramos un poquito lo que son las partes críticas, las tareas críticas en el desempeño de lo que es una segmentación jerárquica, que no es otra cosa sino un tipo de segmentación en la cual normalmente la base de datos no debe tener una dimensionalidad y una escalabilidad tan grande como la que normalmente se emplea para técnicas no jerárquicas, por ejemplo, el K-media. Las técnicas no jerárquicas las vimos en los grupos del martes y las técnicas jerárquicas las estamos viendo en el grupo de los jueves. Estas prácticas, como ustedes saben, se van a subir en YouTube y por tanto tendrán todas las opciones. Todo eso aparece en el libro, pero así de esa forma, con las prácticas, cubrimos todo el temario que aparece en el libro. Les decía que cuando uno se plantea una segmentación jerárquica es muchas veces porque tienes pocas variables y tienes pocos casos. Entonces, de lo que se trata es de agrupar esos casos para simplificar lo que es ese mercado. Está claro que 100 casos es mucho más complejo de gestionar que lo que pueden ser a lo mejor 3 segmentos o 4 segmentos de casos que comprende todo eso. Eso es lo que nosotros hacemos con una segmentación de tipo jerárquica. Intentar pues reducir el número no de casos, pero sí agregamos esos casos para que sean menos segmentos y de esa forma pues o unidades a atender y de esa forma es mucho más gestionable. Además sirve por supuesto por un prurito de análisis, es decir, yo segmento para entender cómo se agrupan, qué tipos está mal dicho, pero digamos que agregados hay de consumidores o de turistas o de las unidades que yo esté trabajando. Por ejemplo, aquí pueden ser pues trabajadores en el sector turístico. Y para eso es para lo que sirve una segmentación jerárquica. En este caso nos dice que teniendo en cuenta la matriz de proximidades, pues nos dice que qué personas o casos son los que tienen mayor proximidad y mayor diferencia salarial. Bien, pues esto lo mejor es echarle un vistazo a la base de datos. Nos asomamos aquí un momentito porque aquí no hay cuestionario y les explico muy rápidamente. Aquí tenemos, miren, esta base de datos muy chiquitita. Aquí tenemos solo 18 personas, de la 1 a la 18. Son 18 trabajadores. Y esos 18 trabajadores pues tienen una antigüedad y tienen un salario. Entonces, nuestro problema en esta práctica consiste en que, bueno, 18 es mucho más que menos, ¿no? Que a lo mejor 3 o 4 agregados. Entonces, esto consiste en que utilizando las variables de salario y utilizando la variable de antigüedad, ver qué grupos de trabajadores hay, ¿no? Eso es en lo que consiste la práctica. Esta variable es una variable se crea fruto de nuestro trabajo en la práctica, ¿no? Lo que pasa es que yo ya la tengo aquí preparada por si acaso, ¿no? Y es la variable del segmento de pertenencia, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? El caso 1 pertenece al segmento 1, caso 2 al segmento 2, caso 3 al segmento 2, pero eso, claro, eso es porque yo ya hice la práctica pues esta mañana, la hice para ver qué salía, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bien, pues nos venimos aquí y le damos a analizar. Vamos a hacer una segmentación jerárquica de esta base de datos. Imagínate que estos son trabajadores en tu hotel, o son los trabajadores que tú tienes en la agencia de viaje o en tu empresa de ocio, ¿no? Sería en principio una plantilla de 18 personas, tienen distintas antigüedades y distintos salarios. Y nos venimos a clasificar. Y en clasificar nos venimos a clúster jerárquico, ¿no? Eso sería un poco la ruta que vamos a seguir. Sería analizar, clasificar y clúster jerárquico. Pulsamos y entramos en lo que es la carátula en que vamos para preparar el análisis. Entonces, ¿qué variables vamos a utilizar para segmentar? Pues vamos a usar el salario y la antigüedad. Pues lo metemos en esta casilla, en esta cajita de aquí. Salario y antigüedad. Personas, que son estas 18 personas que tenemos aquí,
lo vamos a meter aquí, que es la variable, digamos, de clasificación. El recuento, y se va a ponderar todo por aquí, por las personas. Dejamos marcado aquí lo de estadísticas, lo del gráfico, y aquí en estadísticos vamos a decirle qué estadísticos queremos. Pulsamos y le decimos que no solo queremos el plan de agrupación, sino que también queremos la matriz de proximidad. Esto es lo que le vamos a pedir. Además, queremos que las soluciones vayan desde un rango de 2 a 3 segmentos. ¿Quieren poner 5? Vamos a poner 5. De 2 a 5, ¿vale? De 2 a 5. Le estamos diciendo, pues bueno, que al final me agrupe estos casos, me dé la solución de 2, me dé la solución de 3, de 4 segmentos, de 5 y demás, ¿no? Es lo que le estoy diciendo al SPSS. Y esto ya están los estadísticos y ahora vamos al gráfico. Ahí en los gráficos le vamos a pedir el dendrograma. Es el gráfico que nos va a permitir interpretar cómo se forman los segmentos. No les dije antes, y es algo que puede ser interesante decirles, es que la segmentación no jerárquica, que no es la que estamos haciendo hoy, sino la que se hizo el martes, es una segmentación que es más fácil de interpretar, porque es mucho más objetiva. Tiene una serie de estadísticos, entonces te fijas en los estadísticos y tomas decisiones. Esta es más, aunque tienes estadísticos, es más intuitiva y es más elaborativa y por tanto es un poquito más complicada y esa, si se quiere, es una desventaja respecto a la mayor ventaja, la mayor objetividad que tienen los métodos no jerárquicos. Pero bueno, y todo es porque mucho depende de este gráfico que es el dendrograma y siempre podrá ser, se puede interpretar de distintas maneras. Aquí, para no liarla, no ponemos todos los clústeres, sino le ponemos ninguno. Aquí, en iCycle, ponemos none. Quiero decir ninguno. Le damos continuar. Y aquí, en método, lo dejamos como está. Dejamos que sea la distancia euclidia, la que en principio se genere entre los intervalos, entre los segmentos. Lo dejamos así. Y aquí en salvar, en guardar, quiero decir, pues le vamos a decir que sí, que nos guarde. Es decir, le hemos dicho que nos cree de 2 a 5 segmentos para ir viendo cuál nos gusta más. Y aquí le decimos que cuando eso lo haga, que nos guarde, que nos cree una nueva variable. Aquí, por ejemplo, aquí y aquí, nos va a crear pues, una variable que sea con solución de 2 segmentos. Esta no, aquí nos va a crear una que sea de 3 segmentos. Aquí otra que sea de 4 y otra que sea de 5. ¿Por qué? Porque se lo voy a decir aquí. Créame 2 a 5. Créame soluciones, créame nuevas variables, que sea la asignación de estos individuos pues a una estructura de mercado de 2 segmentos, a otra estructura de mercado de 3, de 4 y de 5, para poder comparar y tomar una decisión, cuál es la que más nos conviene. Y le damos a continuar. Y ya está. Con esto le doy a OK y me da la solución. Bien, esta es la cachotabla que sale, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta matriz de proximidad? Esta matriz de proximidad me informa acerca de la proximidad, la similitud o la diferencia, si uno quiere ver el vaso medio vacío, que existe entre cada uno de los casos con cada uno de los casos. Por ejemplo, vemos que el caso 1 tiene una distancia de esta cifra, de aquí, que es relativamente grande, respecto al caso 2. Entonces, la pregunta de la práctica era la siguiente. Teniendo en cuenta la matriz de proximidades, esa que estábamos mirando, ¿qué personas o casos son los que tienen mayor proximidad? Es decir, se parecen más. ¿Y cuáles son los que tienen mayor diferencia salarial? Bien, pues nos venimos aquí y el parámetro de relación, aquí, el parámetro de relación cuya magnitud sea mayor, nos está hablando de mayor diferencia. Y aquel que sea más pequeño nos habla de mayor similitud. Entonces, si aquí hay que perderse un poco en los datos, por ejemplo, este parece mucha diferencia. Es decir, la persona número 1, que se llama a lo mejor Pepito, y la persona número 4, que a lo mejor se llama Juanito, se diferencian muchísimo más que la 1 con la 3. Bien, para no perderse, pues esto es una cantidad de números. Mira, por ejemplo, aquí vi, así rápidamente se me fue el ojo y vi a este. El 6 con el 8, por ahora, es de los más diferentes que hay por aquí.
Sigo mirando, pero claro, esto me mareo con la cantidad de números que hay aquí. Les voy a contar un truco. Tú te vienes aquí debajo y en vez de mirar en la matriz de proximidad, tú miras en el proceso de agrupación de los individuos y ves que aquí tienes la primera etapa de agrupación, aquí la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y sucesivamente, ¿verdad? Los primeros que se agrupan, que son fulanito que se llama 11 y menganito que se llama 15, son los primeros que el ordenador, que el algoritmo los agrupa, los pone cerca, los pone en el mismo segmento. Y eso quiere decir que se parecen mucho. Entonces, eso es lo primero que hace. Primero busca los más parecidos, el 11 y el 15. Pues entonces me vengo aquí y lo busco. Digo, el 11 y el 15. Es este y el 15. Aquí. ¿Te das cuenta la cifra más pequeñita? El 11. Este, a ver, es 308.025. Es el número más pequeño que hay aquí, en todo esto de aquí. Y me lo ha soplado, es un poco hacer trampa, me lo ha soplado aquí, esta tabla de aquí que es el plan de agregación. Evidentemente este plan consiste en encontrar los casos más similares y enseguida meterlos en el mismo segmento, que es lo que está diciendo aquí. Entonces, este lo que hace es agrupar exactamente eso. Entonces, eh, llego a esa conclusión, es decir, ya tengo aquí una respuesta. El 15 y el 11, pues son los casos más similares, y lo voy a poner aquí. El 15 y el 11, es decir, los casos 15 y 11 son los más similares. Y si quiero, pongo el dato del parámetro ese de relación, que era este, a ver, 308, a ver, 15, a ver dónde está, 11, aquí debajo, este de aquí, a ver si me deja, no me deja, 308.025, vale, lo escribo, 308.025. Esos son los que más se parecen. ¿Y cuáles son los que menos se parecen, los más diferentes? Pues hay que venirse aquí y dejarse la vista. Esta tabla es muy grande para lo que suele ser una segmentación de tipo jerárquico, pero con paciencia podemos ser capaces de identificarlo. Por ejemplo, este es un número bastante grande, 98, pero claro, a lo mejor hay un 99 por ahí, entonces hay que tener un poquito de paciencia y ver. 99, a ver si aparece. Por ahora no he visto yo nada, si alguien ve, pues nos lo cuenta, pero por ahora nos estamos quedando con este. Seguro que no hay un 90. Mira, aquí hay otro 98, pero es más chico. Aquí detrás no lo vemos y tengo miedo de tocar esto, no sea que se estropee. A ver si me deja moverlo. Aquí. Aquí 98.2. Y este era 98.2.6. Igual. Y esto, claro, porque es el 6.8, es el mismo. Vale. Me parece que ese es el más grande. En cualquier caso, si no lo fuere, porque aquí a lo mejor no lo vemos otro, pues ya saben cómo funciona esto. Entonces, las personas número 9 y las personas número 6 son las más diferentes de todas. 9 y 6, porque tiene este valor. 98 sería 9.826.000. La persona 8 y 6. Bien, pues nos venimos aquí y lo decimos. Los casos 8 y 6. 9 millones. Hay uno que tiene 98 millones. Bien, pues si tú lo has visto, nos los cuentas y lo elegimos. No, no, ni siquiera no o sea, tiene 980 millones incluso. Ah, pues No te iba a decir yo, Gonzalo, que hay sí. números que no tienen comas y son más grandes. Bien, El 817 creo que es, a ver. pues sí, pues este solo tiene un cero, por ejemplo, este es enorme, sí. Sí, este es muy Por grande. ejemplo, el 4 con el 1 creo que son 90 millones o más, 909 millones. 4 con el, pues sí, este es 8, muy grande. 817 es mayor todavía. 8.17 estará por aquí detrás. Sí, el penúltimo. Del 8 al penúltimo abajo. El 8 con este de aquí, exactamente. Pues nos vamos quedando por ahora con este. Bueno, a ver si, en cualquier caso, esa es la mecánica, es decir, aquí veríamos los casos que serían los últimos en meterse en el mismo segmento. Evidentemente, si son muy diferentes, el procedimiento no los va a agregar en el mismo segmento.
Podemos quedarnos con este, si les parece. El 8,17 podría ser una solución, ¿no? Aquí tenemos un 97, pero esto es un 98. Vale. Pues el 8 con el 17 podemos decir. Entonces venimos aquí y decimos, los casos 8 y 17 parecen, por si acaso vamos a dejar la puerta abierta, parecen los más diferentes por su puntuación. Y así no estoy copiándola de ahí, por su puntuación. Vale, pues eso daría respuesta a la primera pregunta. Nos está preguntando pues por los casos que tienen mayor proximidad, que se parecen más, y los casos que son más diferentes, ¿no? Iríamos, si les parece, a la segunda pregunta. Y dice, examinando el historial de conglomerado, ¿qué persona y qué etapa son el primero y primera que reitera respectivamente? Bueno, pues nos venimos aquí a la salida y nos está preguntando por esta tabla. Bueno, perdón, antes de nada, copiamos aquí, ¿verdad? La matriz de proximidad, copiamos y la ponemos en el anexo 1 para que esto quede bonito, ¿no? Para no hacerlo todo al final de golpe. Y lo ponemos aquí. Vale, pues de alguna manera se habrá pegado, me imagino. A ver. Sí, sale feísimo. Entonces, porque es enorme la tabla. Sale horrible. Entonces, si viera dónde empieza aquí, David. Aquí a lo mejor lo intento arreglar, pero dudo porque es demasiado grande. Le digo autoajustar y a la ventana. Y no cabe, ¿no? En cualquier caso eso es lo de menos, ¿no? Entonces habría que, eso sería, ¿no? Esa es la solución, ¿no? Bien, la segunda pregunta. Examinando el historial de conglomerados, ¿qué persona y qué etapa son el que primero y primera se reitera respectivamente? Bien, pues nos venimos aquí a la salida de esta tabla del historial de aglomeración y a ver si la podemos ver bien aquí. Y observamos que la persona 11 y la persona 15 son los primeros que se agregan. Después resulta que el 8 y el 18 se parecen mucho también entre ellos, menos que estos dos, pero se parecen también. Pero son números distintos, son personas distintas que los que se agregaron aquí en la primera fase. Aquí en la tercera fase, como dice la película, pues se reúnen la persona 10 y la persona 16. Bien, pues esto son diferentes que las personas que se agregaban en las fases anteriores. En la fase 4 se agregan la persona 9 y la persona 14. Entonces son también distintos. Por ahora no tenemos a nadie que se reitere, ¿no? El 10 y el 8 sí. Aquí tengo que aquí se agregan en la fase 5 el 2 y el 8 ya había aparecido aquí, en la fase 2. Por tanto, la respuesta sería, es el caso 8. El caso 8, la persona número 8, es la que primero se agrega dos veces, aparece dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la persona 8 es la que está, por lo menos hasta aquí en la fase 5, está más en el centro de lo que es el proceso de agregación, porque claro, en el momento que el 8 no solo se parece bastante al 18, sino que también se parece bastante al 2, pues eso te quiere decir que es un caso relativamente intermedio a todas esas agregaciones, al proceso de agregación que estamos siguiendo. Eso sería simplemente para saber qué es lo que me está diciendo esta tabla. Esta otra, que me parece que no viene en ninguna pregunta, déjenme ver. No viene ninguna pregunta, pero se las voy a contar porque es interesante. En esta tabla, lo que tú tienes aquí es la agregación de los casos en clúster. Mira, en el caso de que al final te quedes con 5 segmentos, pues resulta que fulanito, que es el número 1, se coloca en el primer segmento y va a compartir segmento con el fulanito, con menganito 2. Pero sutanita 3 se va al segundo segmento. Es decir, aquí tienes que en caso de que tengas una segmentación en 5 segmentos, esta es la manera de distribuirse de todos estos casos. En el caso de que sean 4 segmentos, esta es la manera de distribuirse la asignación de los casos. En el caso de que sean 3, esa sería la manera. Y en el caso que solo fuesen 2 segmentos, esta sería la manera. Es decir, tenemos en el segmento 2, en caso de que fuesen 2 segmentos, tendríamos solo estos 2 millonarios probablemente. Estos seguro que son multimillonarios, ¿no? Que son los que más ganan, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor es mala noticia, es decir, son los dos que menos ganan y todos los demás ganan similar. No, tendríamos que verlo pues en otro sitio, pero no aquí. Lo podríamos ver al final de la práctica. Bien, pues eso sería, entonces, en definitiva,
la respuesta a la segunda pregunta viene aquí y es el caso 8. El caso 8 es el primero que reitera. Y la respuesta es esta cajita de aquí, esta tabla, es la que hay que pegar. Y la pondríamos en el anexo 2, por ahí. La pegamos, esta va a salir mejor. Sí, así. Y diríamos que es el caso 2. Caso 8, perdón. Caso 8. Es el caso número 8. El primero que se reitera. Y eso es un poco el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, tercera pregunta. Nos dice, observa el dendrograma y di cuántos segmentos parece óptimo considerar y qué personas se integran en cada uno de ellos. Bien, pues el dendrograma es el gráfico que nos sirve para visualizar, nunca mejor dicho, cuál sería la mejor decisión desde el punto de vista del número de segmentos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues mira, aquí tienes los casos, aquí tienes todos los fulanitos, ¿verdad? Este se llama fulanito 11, fulanito 15 y sucesivamente están todos así. Aquí ves unos cuadraditos, unas líneas que van así horizontales. Pues la línea horizontal te indica el grado de diferencia y la línea vertical te indica el corte, el límite de esa diferencia. ¿Qué te quiere decir eso? Pues mira, fulanito 11 y menganito 15 forman parte del mismo segmento muy pronto, aquí, pumba, porque se corta. Igual que el menganito 5 y sutanito 1 y sutanito 8, todos estos inmediatamente se meten en un segmento. Todos estos entran en un segmento porque parece ser que son bastante similares. ¿Por qué? Porque esta rayita horizontal es bastante corta. Cuanto más corta sea, más similares son los casos que quedan dentro de la misma cajita. ¿Qué pasa aquí en este primer momento? Que te encuentras a todos estos que se meten en un segmento y a todos estos que se meten en otro, pero que dejan a estos dos, en otro segmento. Y tienes entonces estos tres segmentos, digamos, pero ¿qué sucede? Que seguimos agregando y aquí se te incorpora, resulta que todos estos y todos estos se meten en un segmento a esta altura de diferencia. Y entonces tendrías un segmento aquí de todos estos y otro segmento aquí. Por cierto, dejando siempre solo al 7, que todavía no ha conseguido agregarse a ningún segmento. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Sigues marcando más tolerancia de diferencia y a partir de este punto sucede que todos estos casos, todos, incluyendo ya el 7 por primera vez, se integran en un segmento. Y aquí tendrías todavía el siguiente segmento. Cuando todos formarían parte de un único segmento, demasiada tolerancia, es decir, demasiada diferencia. Aquí a esta altura metes todos los casos en un segmento, pero fíjate que es casi en el límite, hay demasiada diferencia, no es una buena segmentación. ¿Cuál es una buena segmentación? Hombre, aquella en la que haya mucha homogeneidad entre los casos que se meten en el mismo segmento. Entonces aquí, mirando, yo les diría que se me ocurre pensar que podría ser una buena solución dos segmentos. Es decir, si aceptamos esta diferencia, diríamos, pues mira, todos estos son un segmento que ganan un salario similar. Y el 4 y el 17 formarían el otro segmento, que tienen otro salario bastante diferente que todos estos. Fíjate todo lo que hay que recorrer para que se integren estos también en el mismo. Por tanto, ¿cuántos segmentos pues decidirías tener? Una de las posibles soluciones es decir, dos. ¿Por qué dos? Bueno, aquí es donde yo les decía antes. El problema que tiene este tipo de segmentación, la jerárquica, es que hay aquí un componente intuitivo. Bueno, el problema y la gran ventaja, ¿no? Hay un componente de subjetividad que, claro, que cualquiera podría decir, pues mira, vamos a considerar dos. Y otro, cualquiera de ustedes podría decirme, pues mira, no, vamos a considerar uno aquí, otro aquí, otro este caso aislado y otro aquí. Por tanto, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y podría tener razón. Y dice, es que se parecen mucho, todos estos son muy parecidos. Todos estos son muy parecidos. Y después este es alguien que va por libre y estos dos son muy parecidos.
Podría ser una solución, 4 casos. Pero bien, ¿cuál es lo que a mí me hace decidir por 2 casos? Pues, por ejemplo, yo les puedo decir, es que yo tengo un negocio muy pequeño, tengo una empresa muy pequeña. Y ustedes saben que cuanto más segmentos reconozcas, más caro te sale, más esfuerzo de marketing tienes que hacer, pues para implementar políticas diferenciadas a cada uno de los segmentos. Bien, pues un criterio de gestión. Lo más importante es esa experiencia, es ese saber de tu empresa, es ese conocer de tu mercado, de la competencia, y es lo que te lleva, teniendo en cuenta tus recursos, tus capacidades, a decidir por un número de segmentos. Cuanto menos segmentos, ¿cuál es la ventaja? Pues que es más eficiente, pero también la desventaja, eres menos eficaz, porque claro, te acercas menos a los requerimientos de tus clientes, ¿no? Eso sería, en definitiva, yo les propondría una división del mercado, por ejemplo, en 2 segmentos. Pues cogemos esto, el dendrograma, lo copiamos y con esa argumentación, pues decidimos 2 segmentos. Y venimos por aquí y lo pegamos. Eso sería la evidencia del anexo 3. Estaría por aquí. Y es el dendrograma. El dendrograma sirve para tomar esa decisión acerca del número de segmentos. Y como ustedes ven, es una decisión discutible, es una decisión subjetiva, con los pros y contras que tiene ese tipo de decisiones. ¿Por qué digo que puede tener pros? Pues mire, hay veces que no hay nada más estúpido que lo que te dicen los números. Es decir, los números hay que complementarlos con una sustancia, con un sentido común. Entonces, estadísticamente puede ser maravilloso distinguir 20 segmentos diferentes, pero desde el punto de vista de la gestión, tú que conoces tus números y conoces tu empresa, puedes llegar a la conclusión y decir, yo 20 segmentos me vuelven loco. 20 clientes distintos con 20 requerimientos distintos, 20 precios diferentes, 20 productos distintos, eso no es practicable. Bien, pues ese criterio que es de gestión a veces es el más relevante. Bien, decimos aquí 2 segmentos teniendo en cuenta que no son agregados muy diferentes uno respecto al otro. Es decir, que no son agregados, teniendo en cuenta que son agregados diferentes, perdón, que son agregados muy diferentes, pero que no reúnen a personas dentro de cada uno de los segmentos muy diferentes. Es decir, que reúnen personas relativamente similares, pero que reúnen a personas, lo voy a decir en positivo, que reúnen a personas dentro de cada uno de los segmentos similares. Es relativamente subjetivo. Esto cuantitativamente, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, pues que la varianza intergrupo es la máxima y, sin embargo, la varianza intergrupo es la mínima. Eso lo podríamos decir así técnicamente, pero no sé si se entiende tan bien como esto otro. Vamos entonces a la cuarta pregunta. Analizando el perfil de los segmentos jerárquicos por medio de una ANOVA, ¿podrías describir cada uno de los segmentos hallados? Bien, si finalmente nos quedamos con 2 segmentos, habría que hacer una T-de-Student. Si nos quedamos con más de 2 segmentos, habría que hacer una ANOVA. Entonces, vamos a hacer las 2 soluciones. Nos venimos entonces a la visión de datos y vemos que se nos han creado ¿cuántas variables? Pues mira, 4 nuevas. Esta ya estaba, ¿verdad? La primera esta ya estaba y era distinguiendo 2 segmentos. ¿Ven? 1, 2, no, son 3. Esta variación permite 3 segmentos. Esta segunda variable, que esa sí la hemos hecho nosotros, pues distingue 5 segmentos, porque la variable toma 5 valores. Entonces, por ejemplo, este primer caso, la persona 1, pertenece al mismo segmento que la persona 2 y que a la persona 5. Pero este que es el tercer caso, pertenece a el mismo segmento que la persona 6 y así sucesivamente. Aquí tendríamos, en este tercer lugar,
tendríamos una estructura de mercado en 4 segmentos, aquí la tendríamos en 3 y aquí la tendríamos en 2. Bien, pues para describir la estructura del mercado en 2 segmentos, cogeríamos una TD-Student. ¿Por qué? Porque la variable independiente sería esta última, la asignación de segmento, y la variable dependiente serían salario y antigüedad. Vamos a hacerlo y lo vemos. Analizar, le das aquí a TD-Student, que está aquí, comparar media, y te vienes aquí. Esto sería la ruta. Analizar, comparar medias, TD de muestras independientes. Le damos aquí y en estas variables dependientes metemos salario y metemos antigüedad. Y en esta de aquí metemos pues esta última, que debe ser esta de aquí. La metemos aquí. ¿Y cuáles son los valores? 1 y 2. 1 y 2. Continuar. Aquí no hay que marcar nada porque te lo da por defecto, me parece, los descriptivos. Sí, no hay que marcar y esto tampoco. Vale, te lo da por defecto. Entonces, vamos a continuar y le das OK. Y aquí te sale. Gracias a esto puedes describir. Por ejemplo, te vienes aquí y ves, primero hay que mirarlo aquí. Como vimos en su momento, la TD-Student, pues mira, resulta que el salario y la antigüedad son significativos, valen para describir a estos segmentos, porque ganan diferente y tienen una antigüedad distinta, dependiendo de los segmentos. El segmento 1 tiene un salario de esta media. Y el segmento 2 tiene este salario. Por tanto, el segmento 2 son los multimillonarios, son estos dos. Son los que ganan mucho. Y antigüedad, pues resulta que, mira, esos dos son también los más antiguos, porque la media es más alta. Y el segmento 1 son los que ganan menos y los que tienen menos antigüedad. Y si fuesen 3 segmentos, yo sé que dijimos, bueno, vamos a pegar esto si ustedes quieren y dejamos esto arreglado. Entonces venimos por aquí, lo anexamos al final, a 4, y entonces ponemos la TD-Student. y también la significación. Pondríamos esta. Copiar y pegar. Bien. Aquí. Vale. Entonces, el segmento, decimos aquí, el segmento 2 es el más antiguo y que más gana. Más salario tiene. Podríamos decir, si reconocemos dos segmentos, el segmento 2 es el más antiguo y que más salario tiene. Se sobreentiende que el segmento 1 es todo lo contrario, el que menos antiguo es y menos gana. Pero ¿qué pasaría si en la pregunta 3 hubiésemos dicho, pues no, 3 segmentos? ¿Qué pasaría? Vamos a hacerlo para que vean la diferencia. En ese caso, no haríamos una TD-Student, haríamos una nova. ¿Por qué? Porque la TD-Student se aplica cuando la variable independiente es cualitativa y es dicotómica, solo son dos valores, 1 o 2, y la dependiente es continua. Y la nova, cuando la independiente es en categorías, es discreta, pero más de dos categorías, y la dependiente es continua. Pues en el caso, imagínate que hubiésemos cogido 3 segmentos. Entonces, 3 segmentos, yo me vengo aquí y digo, es esta, la penúltima. Vale, pues lo voy a hacer. Te vienes aquí y dices, analizar, comparar medias y ANOVA de este tipo. One way ANOVA. Sería analizar, comparar medias y ANOVA de un camino, de una vía. Y le damos a ANOVA. Entonces, en las dependientes ponemos salario otra vez y antigüedad. Y queríamos ver 3 segmentos. Pues nada, no es la última que era de 2, sino esta, la penúltima. Y la ponemos aquí. No hace falta especificar el rango.
Y aquí en los estadísticos ponemos aquí nada, en post-hoc tampoco nada, y aquí en opciones pongo los descriptivos. Pongo descriptivo y no pongo ya nada más. Y con esto le doy a OK. ¿Qué pasaría? Pues aquí lo tiene. ¿Es significativo? Venimos aquí y decimos, pues sí. Resulta que el salario y la antigüedad sirven para distinguir tres segmentos. ¿Por qué? Porque la significación de la F es de inferior, o inferior en este caso, a 0,05. Concretamente es el salario el que mejor sirve para segmentar, más que la antigüedad, porque el valor de la F es mayor. Y aunque la significación aparentemente son iguales, 0,000 y vete tú a saber, más 0. Bien, ¿de qué manera es la estructura esta de mercado? La estructura de mercado es que el segmento 1 pues gana esto, el que menos gana, y tiene 15 casos. Y el segmento 2 agrupa a 2 personas y gana esto, que es el que más gana. Y que mete probablemente a esos 2 que metió en la segmentación anterior que hicimos en 2 segmentos, fue el que metió en el segundo grupo. Y el grupo 3 estaría formado solo por un individuo. Y esto es lo que gana. Y las antigüedades, aquí las tenemos, los valores. ¿Cuál es el más antiguo? El más antiguo es los 2 que más ganan. Y le sigue después este, el que está en el segmento 3. Y finalmente están estos 15 que tienen un nivel de antigüedad muy similar. Bien, pues aquí vamos a dar estas dos soluciones si ustedes quieren y así tenemos la visión completa. Damos así, copiar y pegar. Pero no es buena solución. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque reconocer pues un segmento solo para un individuo es muy costoso y encima no es el individuo que más gana, ¿no? Es alguien que gana intermedio. Habría que pensarlo, es una decisión más intuitiva, ¿no? Más que cuantitativa. Estoy intentando arreglar las tablas para que se vean y las pongo aquí, autoajustar a la ventana, pero vamos, eso es lo de menos. Entonces, si fueran 3, si ustedes quieren, para que esto sirva de apunte, para que uno se acuerde, pues aquí dice, en cambio, si fueran 3 segmentos, tendría a la mayoría en el segmento que menos gana y menos antigüedad tiene. Y en los otros 2 segmentos tendría a 2 y 1 persona, respectivamente. A ver, si tuviera, quería decir aquí, era. Si tuvieran 3 segmentos, tendría la mayoría en el segmento que menos gana y menos antigüedad tiene. Y en los otros 2 segmentos tendría 2 y 1 persona respectivamente. Bien, pues esto sería la solución de la práctica de hoy. Voy entonces a parar la grabación